Y mira, es factible, pero lo que no está bueno que sea una carrera constante o permanente de inflación y sueldo en el tema de acrecentamiento sin darle soluciones de fondo. ¿Con esto qué quiero decir? Vos recién hacías referencia al último índice y lo que viene siendo la inflación en el transcurso del año, y también lo que uno podría compararla en lo que ha sido en el año, digamos, la interanual. Claramente una inflación enorme la que tenemos, los motivos seguramente que serán variados. Ahora, con una inflación tan grande, si la solución es por incrementar o acrecentar los sueldos en una proporción un poco mayor, la verdad que esa no es la solución. Es decir, circunstancial o coyunturalmente uno podrá sentir un alivio, pero sabemos que eso va a seguir escalando por el lado de la inflación, entonces tendrán que seguir habiendo acuerdo y paritaria por parte de los distintos gremios y sindicatos para volverla a alcanzar. Acá lo que hay que trabajar, y con esto no digo que sea sencillo ni que no lo estén haciendo, es por reducir la inflación. Es decir, lo ideal acá es tener una inflación como tienen la mayoría de los países, baja, tolerable. Entonces los sueldos ahí sí uno ya puede empezar a pensar, inclusive no en igualar la inflación, sino en tener un incremento real sobre los salarios que permitiría una calidad de vida mucho mejor en todos los trabajadores, y sobre todo tener esa tranquilidad, ¿no? Al tener una inflación normal da tranquilidad porque hay una estabilidad, y eso implica en materia de la economía y de las producciones cambios y variantes muy significativas. Uh-huh. Claramente, como te decía al principio, no hay una negación en que estén trabajando, y sobre todo hay que poner en claro que es un tema muy complejo, es decir, complejo en el sentido no solo por lo difícil, sino por la cantidad de variables y de variables o materias que impactan sobre la inflación, porque si fuese algo sencillo y uno tuviese la fórmula, claramente ya la hubiesen aplicado y no tendríamos inflación. Claro. Lo peor es subestimarla o pretender simplificarla como hizo el gobierno anterior, creyendo que de un plumazo la iba a regularizar, digamos, porque si viene un índice que te muestra la variación de los precios, eso de alguna manera, como te digo, está afectada por variables que tienen que ver con la producción, con el consumo, con los sueldos, es decir, con una serie de cuestiones, y fundamentalmente tiene que ver con la confianza. Las economías funcionan atendiendo a la confianza. Cuando hay confianza hay inversión, hay producción, y cuando no hay confianza, básicamente esas actividades no se desarrollan. Hoy inclusive estamos en una situación muy particular con esto de la pandemia, donde el Estado tiene que estar inyectando, y sabemos que no es de manera suficiente, fondos en los distintos sectores que no pueden trabajar o no pueden actuar por el problema de la pandemia, y bueno, y tenemos una producción que va cayendo. Si vos me preguntas puntualmente, yo no te sé decir cómo se soluciona hoy el tema de la inflación, porque si no ya lo hubiese dicho, y ojalá tuviese la fórmula, porque implicaría un alivio y un bienestar para todos los argentinos, no solo para los catamarqueños. Uh-huh. Ahora, lo que me parece que lo primero que hay que hacer, y que lo veo muy lejos a Argentina, para como parte de este remedio, es que se unan los distintos sectores políticos y sociales sobre unos ejes puntuales también para llevar adelante y para desarrollar, que muestren a la comunidad que tenemos ese interés y ese deseo por el bienestar de todos. Digo, esta confrontación permanente que se viene dando, porque también es verdad que representan claramente modelos distintos, sin duda que no ayuda. Digo, bajo esta situación política, yo no creo que la economía sea capaz de sanear con ningún programa, ningún plan la inflación. Es decir, con esto que estoy diciendo, que no es un problema puramente económico, la economía daría las recetas, no funcionan porque la política no lo permite, y porque la convivencia y la dicotomía y el antagonismo que existe en nuestra sociedad o en nuestra comunidad tampoco lo permite. Me parece que eso es lo esencial, es un problema más político en síntesis que de economía en sí. Uh-huh. Entonces, ¿usted no ve como posibilidad que los conceptos ideológicos de cada una de las fuerzas políticas hoy puedan consensuarse para llegar a buen puerto con esto? Ni siquiera en el corto plazo, diputado. No, yo lo que digo es, cada uno puede tener su idea, su mirada, y en función de eso su modelo, en función de la ideología. Pero hay cuestiones y hay aspectos que hay que trabajar de manera conjunta y sin poner palos en la rueda. Ahora,
si cada cosa que hace hoy el gobierno de turno por parte de la oposición es obstruir, es desacreditar, es desaconsejar, es quitarle credibilidad, y es muy difícil que funcione. Porque también de un lado y del otro, en la parte de la producción, del empresariado, del comercio en general, hay partidarios de uno y otro sector. Es muy difícil que haya alguien totalmente aislado o desatendido, desentendido de la cuestión de la política. Entonces digo, si por ahí se quieren ir construyendo algunas cuestiones que el gobierno nacional sobre todo entiende que ayudaría o por lo menos permitiría morigerar la cuestión de la inflación en este caso, y desde el otro sector lo desacreditan inmediatamente o lo hacen que la gente descrea de eso, bueno, es muy difícil. Entonces digo, en esas cuestiones me parece que hay que buscar acuerdos políticos y sociales para llevar adelante un programa que tiene que representarnos a todos los argentinos. Diputado, en las últimas horas el Instituto Argentino de Análisis Fiscal publicó un informe donde enmarca que en 2020 los ingresos provinciales ascendieron a 4,75 billones de pesos, con un alza del 34,5%. Estos ingresos, según cuenta el informe, representa el 17,5% del Producto Bruto y permitió además atenuar la caída real que hablamos de las medidas que ha tomado el gobierno en torno a las afectaciones por parte del ámbito financiero. Primero, ¿qué significan estos valores según su consideración? Y segundo, teniendo en cuenta las medidas que ha tomado el Ejecutivo Provincial y a las caídas que hubo en este ámbito, ¿se proyecta una fecha para una posible recuperación económica de acá en más? Mire, en algunos sectores hay mediciones ya de que hay una mejora o un crecimiento en la economía, obviamente que es un efecto rebote, ¿no? Claro. Es decir, estamos tan bajos que uno se puede ilusionar con eso, pero cuando lo compara con los índices o la situación de la producción o de la economía de hace 4 o 5 años para atrás, se da cuenta que seguimos muy abajo. Entonces también digo, una cosa es lo nominal, por ahí alienta, pero en términos reales la situación no hay que negarla, que es mala. Cuando vos hablas de la cuestión del superávit, lo que hay que entender en un Estado, en una nación, en realidad no se debería buscar ni el déficit ni el superávit, lo que hay que buscar es el equilibrio fiscal. Es decir, que las cuentas de ingresos y de gastos se igualen. Porque si vos tenés un superávit fiscal, quiere decir que le estás extrayendo más de lo necesario al sector privado a través de la política fiscal, que sería en este caso los impuestos. Claro. Entonces, siempre hay que buscar el cero, digamos, el equilibrio, que sea neutro. Sacarle al privado lo realmente necesario para poder aplicar. Entonces, en términos, digo, de economía, tener superávit no sirve. Yo sé que esto también es circunstancial y coyuntural y es el día a día, que esto estoy hablando en una economía totalmente estable. Y también ese superávit hoy, en términos reales, a la gente no le representa nada, ¿no? Claro. Digo, porque si uno está escuchando y hay que hacerse cargo permanentemente de demandas de todo tipo por parte de la comunidad en materia, digamos, laboral, de servicio, etcétera, es porque el Estado no está dando abasto en la satisfacción del pedido o de la demanda por parte de la gente. Entonces, si vos no das abasto con eso, no podrías tener un superávit fiscal. Lo que también hay que entender que dentro de la burocracia propia del Estado en el manejo de los recursos nada es inmediato, entonces se van fijando o creando políticas para lograr satisfacer cada una de las necesidades que van surgiendo, y eso lleva un tiempo, ¿no? Digo, una cosa sería tener un superávit fiscal en una situación totalmente de bienestar donde nadie reclama nada. Bueno, eso uno lo que diría es habría que bajar los impuestos para igualarlo a cero. Esto no es el caso, y si hay un superávit me parece que es también circunstancial o coyuntural, porque en realidad eso no está representando que todas las necesidades por parte de la comunidad han sido satisfechas por parte del Estado. Entonces hay que seguir trabajando, y sé que lleva tiempo, que no es sencillo, pero básicamente ese sería el análisis que te podría hacer yo.